Vamos a hacer los ejercicios de la tarea 5, los impares. Ujú, ujú. Bien, entonces vamos en el ejercicio 7. El ejercicio 7 dice, sea F un subcampo de K y K un subcampo de L, y tomamos un elemento alfa en L algebraico sobre F. Entonces, bueno, hay que mostrar que alfa es algebraico sobre K. Si recordamos esto sale por pura definición, dado que alfa es algebraico sobre F, existe un polinomio g de x con coeficientes en F, tal que alfa es raíz de ese polinomio. Ajá, esa es la definición de que un elemento sea algebraico. Y bueno, de esta contención que tenemos aquí, pues se deduce fácilmente que el anillo de polinomios con coeficientes en F está contenido en el anillo de polinomios con coeficientes en K. Ajá, entonces a ese mismo polinomio en F puede ser visto como un polinomio en K de X y sigue siendo raíz, alfa sigue siendo raíz de ese mismo polinomio. Entonces alfa también es algebraico sobre K. No hay ningún problema. Ese ejercicio estaba muy sencillo. Y bueno, ahora el ejercicio 9 dice, calcula el campo de descomposición del polinomio x a la cuarta más 4 sobre q. Entonces, bueno, ahí en el ejercicio, en la tarea, en el escrito original, viene una sugerencia de cómo encontrar un campo de descomposición. Vamos a seguir la sugerencia. Entonces, la sugerencia dice que factoricemos a x a la cuarta más 4 como el producto de dos polinomios de grado 2, como x cuadrada más 2x más 2 por x cuadrada menos 2x más 2. Pueden checar ahí que el producto sí nos da eso. Sí. Y bueno, basta encontrar entonces las raíces de esos dos polinomios. Entonces, pues basta aplicar la fórmula general de segundo grado para los dos polinomios. Entonces, del primer polinomio, este de aquí, obtenemos menos 2 más menos, y aquí va b al cuadrado, que es 4, menos 4a por c, que es 1 por 2, ¿no? Entonces nos da 4 menos 8, que es menos 4, todo entre 2a. Ajá, y bueno, esto de aquí, menos 2 más menos, y esto es la raíz es 2 por i, ¿no? O sea, la raíz de 4 por la raíz de menos 1. Ajá, entre 2, y por eso aquí nos da menos 1, y más menos la raíz de i, ¿no? La primera raíz, x1, y la segunda raíz es x2. ¿Ok? Bueno, esas son las raíces de este primer polinomio. Y para el segundo polinomio procedemos de la misma manera con la fórmula general. ¿Y qué nos queda? Las raíces del segundo polinomio sería menos 2, que es 2, más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que este es 4, menos 4a por c. Otra vez nos queda un 2, nos queda menos 4 sobre 2a. Ajá, y nos queda 2 más menos. Este es menos 4, entonces nos queda 2i sobre 2. Y las raíces son 1 más i y 1 menos i.
Entonces, bueno, las raíces son, pues tienen coeficientes en los racionales, de hecho, coeficientes en los enteros. Y por lo tanto, para que estén presentes todas las raíces en Q, basta agregar pues basta agregarle a Q el elemento I, ¿no? O sea, Q de I es un campo ya de descomposición. Ajá, de hecho, las raíces están en Z de I, pero esto no es un campo, ¿no? Entonces, el campo más pequeño va a ser este de aquí, el que contiene a las raíces de ese polinomio. Entonces, ese es un campo de descomposición. Ujú. Muy bien, entonces sea. Y bueno, vamos ahora a ver el ejercicio 11, que dice sea P un primo y N un número natural mayor que 1, demuestra que existe un campo con P a la N elementos. Ya habíamos visto algún ejemplo de esto, o sea, no recuerdo en un ejercicio anterior a estos, creo que era el tercero, que nos decía encontrar un campo con 27 elementos o 9 elementos, si mal no recuerdo. Exhibir un campo de 9 elementos. Y lo que hacíamos ahí en realidad era exhibir ese campo como, como alguien de la forma f de x módulo un polinomio irreducible. Ajá. De hecho, este era Z3 de x módulo. Pensemos x cuadrada más 1. Ese no es irreducible. Es irreducible en 0, en 1 nos da 2 y en 2 nos da 5. De hecho, sí es irreducible, ¿no? Y este es un campo de, sí, a ver, 0. 0 nos da 1, en 1 nos da 2 y en 2 nos da 5, que es congruente con 2. Ajá, es irreducible. De hecho, esto nos va a decir que, que tenía una base de la forma 1 hasta alfa, ¿no? Y cualquier elemento de aquí se podría escribir como gamma 1 por 1 más delta por alfa con gamma y delta en Z3. Entonces este era un campo de 9 elementos. Esa construcción se trata de generalizar para obtener un campo de P a la N elementos. El problema es encontrar el polinomio irreducible adecuado y el anillo de polinomios, ¿no? Con coeficientes en otro campo también, a saber, ese campo. Bueno, entonces para resolver ese ejercicio vamos a ver estos 3 lemitas. Wow, no, son 4, perdón, son sencillos. Ajá. Entonces vamos a ver este primer lema que dice, sea F un campo finito que contiene un subcampo K de índice M. Eso quiere decir ¿cómo se llama? Que F visto como K espacio vectorial es de grado M. Ujú. Ujú. Sí, entonces F tiene Q a la M elementos. Ajá, donde, bueno, donde Q ¿cómo se llama? Los elementos en F. Ujú. Bueno, entonces, como F es un K espacio vectorial de dimensión finita, ya que pues F es finito, denotamos por M la dimensión, ¿no? O sea, la dimensión es el índice de aquí de F en K. Es que no sé cómo lo están poniendo, siempre pongo el campo más grande de este lado y
subcampo de este otro. Ajá. Y bueno, entonces ese es de dimensión M. Entonces tiene que tener una base ahí, M elementos, B1, B2 hasta BM en F, que forman una base. Ujú. Entonces cualquier elemento en F se escribe de manera única como combinación lineal de eso, de los elementos de la base, ¿no? K1 por B1 más, así hasta K2, B2, así hasta K sub M por B sub M. Ajá, con KI. Con KI en K. Ujú. Y bueno, cada KI puede tener, cada KI puede tomar Q valores distintos. Ujú. Entonces aquí hay Q posibilidades, así en cada K sub I. Ajá, ¿y cuántas K sub I? ¿Cuántas K sub I son? Son M. Entonces hay Q a la M elementos. Es como la vez que contamos en el ejercicio 3, estos de aquí, ¿no? Los elementos de ese campo. Aquí es lo mismo. Ujú. Bueno, en el lema 2 dice, sea F un campo finito. Entonces, cualquier campo finito, aquí nos aseguró que F tiene P a la N elementos con un primo P, y ese primo P es la característica de F, y N es el grado de F sobre su campo primo. Ajá, entonces, cualquier campo finito tiene que tener cardinalidad P a la alguien. Ajá. De hecho, se sabe que, bueno, un primo, y ese N viene dado por el índice del campo sobre su campo primo. Ajá. ¿Y quién es su campo primo? Bueno, aquí lo pongo, ¿no? El subcampo primo de un campo F es el subcampo de F generado por la identidad multiplicativa. Ajá. O sea, al considerar el generado por 1 sobre F. Ajá, digo, del 1 de F. Ujú. Si la característica de, bueno, aquí puse un poco más. Si la característica de F es 0, o sea, si el campo es de característica 0, ese campo primo, F sub P, son los racionales. Ajá. Mientras que si la característica, por otro lado, de ejercicios anteriores, también ya sabemos que la característica de un campo tiene que ser o es 0 o es un número primo. Ajá. Entonces, si la característica de F es el primo P, el campo primo es isomorfo a ZP. Ajá, eso no, bueno, yo espero que quede más o menos claro el hecho de que, pues esto, si el campo es finito, pues solo es isomorfo a, el campo primo es isomorfo a ZP. Ujú. Bueno, entonces, pues vamos a ver lo del lema, ajá, que en realidad es por el lema 1, dado que F es un campo finito, se tiene que la característica de F es un primo P, y por lo tanto su campo primo es isomorfo a ZP. Ajá, entonces su campo primo, tenemos F y su campo primo, ¿no? El campo primo tiene cuántos elementos, como es isomorfo a ZP, tiene P elementos. Ajá. Y ya estamos en las condiciones del primer lema. Ya tenemos F, un campo finito y un subcampo, en este caso el campo primo, F sub P, que es de índice, pues ese de índice, no sé, en este caso le pusieron N, ¿no? No sabemos cuál sea su índice en general, pero es de índice N. Y luego, pues ya aplicando el lema 1, F tiene que tener P a la N elementos para algún natural N. De hecho, ese N es este índice, ¿no? El de FP en F. Ujú. Entonces, cualquier campo finito tiene P a la N elementos. Bueno, vamos por el tercer lema. Ajá, que el tercer lema también es para
campos finitos. Dice, si F es un campo con Q elementos, si F es un campo con Q elementos, entonces para cada elemento A en F, se satisface que A a la Q es igual a A. Ok, bueno, entonces aquí claramente si A es igual a 0, pues se satisface, ¿no? 0 a la Q es igual a 0. Y ahora, como F es un campo, los elementos no 0 forman un grupo abeliano multiplicativo. Y quitando el 0 ahí, hay Q menos 1 elementos. Y bueno, ya usando teoría de grupos, sabemos que cualquier elemento elevado a la cardinalidad del grupo, pues siempre nos devuelve el neutro. En este caso, el neutro es el 1 de F, o sea, pensando que nuestro grupo es F con el producto, entonces y la cardinalidad de este grupo es Q menos 1, ¿no? Por lo tanto, para cualquier elemento A distinto de 0 en F, A a la Q menos 1 es igual a 1. Y ya multiplicando nada más por A, obtenemos que A a la Q es igual a... Ajá, entonces cualquier elemento de cualquier elemento de un campo finito satisface que A la cardinalidad de F es igual a A. Ajá. Y ya por último, el lema 4 dice, si F es un campo con Q elementos y K es un subcampo de F, entonces el polinomio X a la Q menos X que está en Q de X, o sea, los coeficientes de hecho son 1, el 1 debe de estar en cualquier subcampo, ¿no? Entonces, no hay problema de que esté en K de X. Se factoriza en F de X, tomo el producto de X menos A por A en F. Y F es un campo de descomposición para X a la Q menos F. Ajá, aquí de entrada de las hipótesis, pues K ya está contenido en F. Y bueno, entonces la demostración, pues dado que X a la Q menos X tiene grado Q, a lo más puede tener Q raíces en su campo de descomposición, ¿no? Ajá. En particular, bueno, en F pues podría tener menos de Q raíces, pero no puede sobrepasar las Q raíces. Luego por el lema 2, todos los elementos de F son raíces. Ah, no, es el lema 3, ¿no? Por el lema 3, pues todos los elementos de F, incluido el 0, son raíces de ese polinomio. Aquí está, ¿no? A a la Q menos A es 0. Ajá, entonces todos los elementos de F son raíces de dicho polinomio y hay Q de ellas. Ajá, en consecuencia F es un campo, bueno, entonces F tiene todas las raíces. Ajá, entonces F es un campo de descomposición para ese polinomio. Y pues es importante notar ahí que X a la Q menos X, ese es F, ¿no? Pensemos que es F. ¿Y quién es F' de X? Es Q a X a la Q menos 1 menos 1. Ahí podemos hablar del máximo común divisor para probar que estos dos no tienen raíces, no comparten ninguna raíz, ¿no? Para ahorita lo vemos más adelante, se me olvidó escribirlo aquí, pero sí lo escribí en la prueba del ejercicio. Ajá. Para ver que no se puede descomponer en un campo más pequeño porque ya tiene las Q raíces y esas son distintas, entonces tienen que aparecer esos Q elementos. Ajá, para poder asegurar que
que exactamente F es el campo de descomposición. Porque podría suceder que alguna raíz sea de multiplicidad 2 o más, y pues reducir el campo de descomposición. Ajá, pero eso no va a suceder. Bueno, con esos 4 lemas ya vamos a poder resolver el ejercicio aquí, que dice sea P un primo y N un número natural mayor o igual que 1. Demuestra que existe un campo con P a la N elementos. Ajá. Y bueno, ¿cómo vamos a? Pues lo vamos a construir de esta manera, como lo hicimos en el ejercicio 3. Entonces, para Q igual a P a la N, vamos a considerar el polinomio X a la Q menos X. Ajá, de nuevo, es el polinomio Q es P a la N. Ajá, en FP, o sea, es el campo primo de F. Obviamente F es un campo finito. Y aquí este va a ser isomorfo a ZP. Ajá. Y CAF es campo de descomposición sobre F, sobre su campo primo. Ajá, entonces ya consideramos F el campo de descomposición de ese polinomio. Y bueno, aquí viene lo de la derivada que les decía. Como F' de X es igual a, bueno, en este caso es Q por X a la Q menos 1 menos 1. Y bueno, ya pensando en el isomorfismo, que eso es en ZP de X, este va a ser congruente con, acuérdense, Q es, P a la N, ¿no? Entonces, Q es congruente con 0. Q es congruente con 0 módulo P. Entonces, esta parte de aquí se anula y nos queda menos 1. Entonces, eso está demostrando que F' de X no tiene raíces en el campo primo, o sea, en ZP. Ajá, por lo tanto, el máximo común divisor de F y F' es igual a 1, o sea, son primos relativos. Ese, si no mal recuerdo, es un ejercicio de superior 2. Recuerdo que venía en el libro de Cárdenas, algo así. No sé si alguna vez tomaron clase con ese libro, o si no, en los libros que están de Carmen Laveaga y de Antonio Lascuray. Ajá, y bueno, y así F y F' no tienen raíces en común. Por lo tanto, eso muestra que Q, bueno, que X a la Q menos X tiene que tener Q raíces distintas, o sea, bueno, P a la N raíces distintas. Muy bien. Ya que sabemos eso, pues vamos a considerar, dice, sea S igual a los A en F, tal que A a la Q menos A es igual a 0. Entonces hay que ver que S es un subcampo de F. O sea que el conjunto de raíces forma un subcampo de F. Entonces 0, es claro que el 0 está en ese conjunto, ¿no? 0 a la Q menos 0 es 0. Y bueno, para dos elementos A y B en S, si tomamos dos elementos A y B en S, pues hay que demostrar que la suma, bueno, la diferencia de esos dos vuelve a estar en S. Recuerden que estamos en un campo finito, en este caso de característica P, y en estas condiciones A más B a la P es igual a la P más B a la P. Ajá. Eso es lo que vamos a utilizar aquí. Entonces, pues hay que ver que A menos B a la P a la N es igual a A. Bueno, aquí como P es primo, pues estamos pensando que es un primo impar, entonces si ponemos aquí menos, aquí nos quedaría
menos 1 a la p, ajá, que es menos 1. A menos b a la p es a la p menos b a la p. A eso me refiero. Entonces, a menos b a la p a la n va a ser igual a la p a la n menos b a la p a la n. Pero como a y b están en S, a la p a la n es igual a y b a la p a la n es igual a b. Ajá. Entonces esto nos queda a menos b. Y por lo tanto también a, ya haciendo la diferencia de estas dos, que era un menos, nos da 0 y por lo tanto a menos b vuelve a estar en S. Lo mismo hacemos para el producto. Verificar que a por el inverso de b elevado a la q. Recuerden que q es p a la n. Vuelve a estar ahí en S. Entonces, es un campo, en particular es conmutativo, entonces nos queda a la q por b a la menos 1 a la q, que esto es a la q por b a la menos q. Y a la q es igual a y b a la menos q pues igual a b a la menos 1. Eso de que b a la q sea igual a b. Entonces eso prueba también que a por b a la menos 1 vuelve a estar en S. Y con eso ya hemos probado que el conjunto de raíces forma un subcampo de F. Bueno, y ya. Ahora por un lado, x a la q menos x se factoriza en S, ¿no? Completamente, porque ahí tenemos, pues justo es el conjunto de las raíces de ese polinomio. Y por lo tanto F que ya era el campo de descomposición, o sea, F ya era el campo de descomposición de ese polinomio, pero S estaba contenido en F y aquí ya están todas las raíces de ese polinomio. Entonces S y F tienen que ser lo mismo. Y bueno, ese es un campo que tiene Q. Y bueno, ya, ese es un campo que tiene P a la N elementos, ¿no? Tiene pues las raíces de ese polinomio. Y ya con eso terminamos la prueba, demostrando que existe un campo con P a la N elementos. Está un poco larga la prueba y a lo mejor no se entiende la primera, pero está basado en la construcción que más o menos se trata de asemejar aquí, ¿no? O sea, lo difícil de copiar la prueba aquí es que aseguremos la existencia de un polinomio irreducible. Por ejemplo, en el caso de 9 elementos, pues nuestro primo era 3 y n era igual a 2. Entonces necesitábamos considerar un campo de cardinalidad, de cardinalidad 2, no, 3, y nuestro polinomio ahí, el que supuestamente debió haber funcionado fue 9 menos x. Y las raíces de ese polinomio son las que formaban el subcampo. Bueno, eso sería lo de la ayudantía de hoy, salvo que tengan alguna duda.